una corta biografía del profesor Mora. Daniel Mora Ortiz nació en Arecibo y comenzó sus estudios universitarios en el Colegio Universitario Tecnológico de Arecibo, conocido hoy día como la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, perdón, en el programa asociado de Ciencias de Cómputos. Luego comenzó sus estudios de bachillerato en Ciencias de Cómputos y en el 2010 obtuvo el grado de bachillerato en Historia de las Américas del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. En el 2018 obtuvo el grado de maestría en Historia del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Actualmente es estudiante en el programa doctoral del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Desde el 2004 labora en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, participa como profesor titular en el Seminario Historia de la Medicina Tropical en Puerto Rico en la Escuela de Medicina. Colabora en la creación y diseño del taller de historia para profesores y estudiantes del recinto de ciencias médicas. También es profesor en modalidad en línea en CEM College, impartiendo el curso de historia de Puerto Rico. Es miembro bona fide de varias organizaciones, tales como el Instituto de Historia de Ciencias de la Salud, la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía. En el 2019 fue invitado como panelista en la sexta cumbre de historia de las ciencias de la salud en el recinto de ciencias médicas, cuyo tema fue sobre la epidemia del cólera en Arecibo en el siglo XIX. En la séptima cumbre de historia de las ciencias de la salud, celebrada en el 2021, presentó una ponencia sobre la epidemia de la tuberculosis en el Caribe, Cuba, Jamaica y Puerto Rico, 1900 a 1950. Ha publicado en la revista Cruce, Entre Vírgenes y Leones, Albricio de la mano de la libertad iluminando el mundo, en el 2021. En el Nuevo Día, COVID-19, necesitaremos una policía sanitaria, en el 2020. En Wreck and Rescue, The Journal of the U.S. Life Saving Service Heritage Association, History of the Spanish Life Saving Society, Arecibo Local Board, Puerto Rico, en el 2019. Y en la revista Heréditas, a 100 años del terremoto en Arecibo, en el 2018, y Las Rojas y sus hijos, apropiación de la memoria histórica durante el franquismo, 2017. Ha realizado 2 proyectos de investigación histórica para la Oficina Estatal de Conservación Histórica en el Viejo San Juan. El primero, Casa Dr. Bailey K. Ashford, en San Juan, en el 2021, y la Thomas Jefferson Graded School en Arecibo, en el 2022. Ahora los dejo con el profesor Daniel Mora Ortiz con su charla. Saludos, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, gracias por la oportunidad que me brinda la Fundación Feliz Rincón de Gautier. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok. Un poco distante, pero se escucha bien. Sí, déjame pegarme un poquito más. Sí, está bien. Si me ven que Saludos también. me giro de vez en cuando, es que tengo una segunda pantalla para controlar la proyección de la presentación. Bueno, vamos a comenzar. Este trabajo de investigación es parte de la tesis que estoy trabajando, que toca el salvamento marítimo y hay otros asuntos más que estoy trabajando. Y claro, cuando uno está haciendo este tipo de investigaciones en un tema en particular, pues uno se da cuenta, espérate, Puerto Rico no tuvo un servicio como este. Nosotros conocemos, ¿verdad? El guardacosta de los Estados Unidos que está aquí en Puerto Rico, pero tuvimos uno, lo podemos llamar de esa forma, que fue el primero, el español. Es lo que vamos a ver aquí en la presentación. Pero para entrar
en contexto de lo que vamos a hablar hoy y en la actualidad que nosotros estamos bajo un servicio de salvamento marítimo que lo ejecuta el Coast Guard, la Guardia Costera de los Estados Unidos es uno de los 5 servicios armados con que cuenta la nación, los Estados Unidos. Sus inicios se remontan al 4 de agosto de 1790, cuando el primer Congreso autorizó la construcción de 10 buques para hacer cumplir las leyes arancelarias, esa palabra hoy está de moda, y comerciales y prevenir el contrabando. Conocido de diversas formas durante los siglos XIX y principios del XX, como el Revenue Marine and Revenue Cutter Service, aumentaron el tamaño y responsabilidades a medida que la nación estadounidense crecía. El servicio recibió su nombre actual en 1915 en virtud de una ley del Congreso, cuando el Revenue Cutter Service se fusionó con el Life Saving Service. En ese momento, los Estados Unidos tenían un solo servicio marítimo dedicado a salvar vidas en el mar y hacer cumplir las leyes marítimas. Y en el caso de España, que ese es el otro ejemplo que tenemos hoy, que va a la relación de lo que vamos a hablar que sucedió en el siglo XIX, hablemos un poco del servicio español. En la actualidad, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, Salvamento Marítimo, es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Fue creada en 1992 por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y entró en funcionamiento en 1993 y su razón de ser es la protección de la vida en el mar y en el área de responsabilidad la del salvamento español. Ahora vamos a una introducción de lo que fue el salvamento marítimo en el siglo XIX. El salvamento marítimo en el siglo XIX comenzó a desarrollarse y centralizarse de una manera ordenada en varios países europeos como Inglaterra, España, Francia o Alemania. Aunque el salvamento en la mar no es algo exclusivo de este siglo, sí se reconoce que es aquí cuando la organización y el empleo de nuevas tecnologías y equipamientos proveyeron una tasa mayor de sobrevivencia de los náufragos en los puertos de diferentes ciudades alrededor del mundo. Se reconoció a la entidad inglesa, la Royal National Lifeboat Institution, como la primera que marcó las pautas de lo que deberían ser las asociaciones marítimas de salvamento en Europa y otros países alrededor del mundo. Las características más importantes de estas sociedades, como explica García Domingo en Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, un altre punto de vista sobre la nuestra historia marítima, fueron la iniciativa privada de carácter humanitario o filantrópico, financiación a base de donativos y una íntima unión con las sociedades marítimas. El origen o nacimiento de estas asociaciones basadas en el carácter humanitario de sus suscriptores, eran los que pagaban, o auspiciadores, descansaban en el pensamiento filantrópico o caritativo que venía formándose durante el siglo XIX. Esto como resultado de un Estado liberal que llevó las ideas ilustradas al quehacer público. Hablemos sobre el RNLI, el Russian National Lifeboat Institution. El 4 de marzo de 1824, el rey Jorge IV aceptó ser patrón de la asociación benéfica. Esto lo vamos a ver en todas las asociaciones, que va a haber un patrón. En estas asociaciones, siempre, la mayoría de las veces, o es el rey o la reina o el hijo. Aceptó ser patrón de la asociación benéfica junto a parlamentarios, obispos y aristócratas. Es así como nace la National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck, que años más tarde sería conocida como la Royal National Lifeboat Institution. Para 1850, la RNLI tuvo en Gran Bretaña e Irlanda puertos equipados con botes salvavidas y voluntarios. Cuando estos servicios se empiezan a instalar, que se empiezan a organizar, no significa que empezó aquí a principios del siglo XIX. Ya esto se hacía, lo que pasa es que no era de manera organizada. Los botes salvavidas no eran los mejores. Más del 90% de las veces estos botes se hundían, se llenaban de agua por las marejadas, etcétera, y esto va a cambiar en el siglo XIX. Hacemos énfasis en los orígenes de la RNLI, ya que esta fue la que inspiró la creación de asociaciones con similares, sino iguales, objetivos humanitarios, como lo fuera salvar vidas. Además, fue inicialmente la primera en construir botes salvavidas insumergibles, los cuales comenzaron a equipar las diferentes estaciones de salvamento en Europa.
En el caso francés, la Société Humaine des Naufragés. Espero que mi francés lo hayan entendido. La Société Humaine des Naufragés, Sociedad Francesa de Salvamento de Náufragos, fue fundada en 1865. El método que usaron los franceses para la fundación de las estaciones fue en los lugares costeros donde su población fuera suficientemente para tener voluntarios y donde los peligros de la navegación o el tráfico marítimo lo exigiese. Ya que a lo largo de la costa, en lugares precisos y que se utilizaban mucho, digamos, para el asunto marítimo, vamos a ver que no solamente van a haber botes salvavidas, sino que se van a construir estaciones donde se van a resguardar los botes, los útiles, las herramientas, los uniformes de los marinos, va a haber un vigía, etcétera. De las 500 estaciones de salvamento que hubo, 87 estuvieron equipadas con una pistola portadora de una cuerda montada en una carreta. Esta sociedad, la francesa, fue apoyada íntegramente por voluntarios y contribuciones, pero recibió 1.200 francos anuales del Estado para ser utilizada en las recompensas para la Marina Mercante. También los marinos, los miembros de la tripulación, cuando rescataban a estos náufragos, también se les gratificaba. Esto de la pistola lo vamos a ver más adelante con cañones, que ahí ya les explicaré cómo funcionaba esto, qué es lo que se quiere decir con ese enunciado. En el caso de Portugal, el nombre fue el Real Instituto de Socorro a Náufragos y también se daba una variedad de recompensas y medallas, como en otros países, por salvar vidas en el mar. Desde su fundación en 1892 hasta 1909, el número de vidas salvadas por los barcos y equipos del Real Instituto de Socorro a Náufragos fue de 4.087 personas. Y aquí vamos al caso español, que es el que nos toca y nos compete. Esta sociedad, el nombre que obtuvo esta entidad fue la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, o la SESN. Fue constituida el 19 de diciembre de 1880 en Madrid y la SESN fue fundada por el geógrafo de la Dirección de Hidrografía y de la Marina Real y teniente honorario de navío, don Martín Ferreiro. Esto sucedió bajo el patronato, la protección de la reina doña María Cristina y bajo la protección de la infanta doña María Isabel. Y su primer socio protector fue el rey Alfonso XII. La SESN, según Castro, no fue más que un enlace entre todas las juntas del reino, las cuales presidía y aconsejaba. Cada junta obtuvo sus fondos mediante lo que cada cual recaudaba. De esa forma se podían garantizar los salvamentos a los naufragios en las costas españolas. Además, cada junta repartía medallas honoríficas por méritos extraordinarios. Así que en el caso español, igual que las otras entidades, esto no lo pagaba el Estado, no lo pagaba la monarquía, subsistía a base de donativos y suscripciones. Y claro, cada vez que se fundaba uno de estos capítulos, por ejemplo, en el caso de España fueron más de una docena al principio, va a tener su bote, va a tener su caseta, va a tener sus socios que todos los años van a aportar una cantidad, van a tener unos socios fundadores, van a tener socios fundadores, hay varias categorías y dependiendo de la categoría, pues era el monto con el que tú ibas a contribuir. La SESN, instituida a nivel estatal, con la oficina central en Madrid, estuvo integrada por una red de juntas locales que funcionan según el reglamento de la institución. Similar muy fino, la SESN funcionó como una especie de confederación de juntas locales con una central en Madrid y que un consejo superior coordinaba el funcionamiento de la red a través de una comisión ejecutiva permanente. Así que una vez se funda, ellos van a estar publicando mensualmente unos boletines. La SESN imprimía y circulaba estos boletines entre los socios mensualmente. En este se recogían todas las noticias relacionadas al salvamento marítimo en España. Esto incluía información sobre la fundación y o situación de las juntas locales, las estaciones de salvamento, los útiles, los naufragios, premios y recompensas, otorgación de medallas y demás asuntos relacionados. Aquí tenemos un ejemplo de lo que era esta medalla. Van a haber medallas de diferentes tipos, oro, plata, bronce, y a su vez de diferentes categorías. Así que lo que estamos viendo aquí es el diseño.
que hizo Bartolomé Maura. Todas las eh, medallas que vamos a ver en el siglo XIX van a tener este diseño. Me parece que yo no entro al 20, yo no llevo hasta 1899, me parece que las del 20 ya tienen un cambio. Así que Bartolomé de Maura, de hecho, fue uno de los grabadores más premiados y reconocidos del último tercio del siglo XIX. Fue administrador de la Calcografía Nacional, además fue el director artístico de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. Y en 1898 fue nombrado grabador jefe del Banco de España. O sea que el que hizo la medalla era una persona bien reconocida. Y aquí tenemos un ejemplo de las medallas que se otorgaban, las medallas de oro. Todo esto está en la estatuto de esta entidad, donde señala las razones por las cuales eres merecedor de esta medalla, como lo ven aquí en la diapositiva, ¿no? Aquí están viendo el anverso y el reverso de las medallas. Y aquí tenemos esta fotografía que está aquí a la izquierda, es una medalla que conserva en Casatrina, en Arecibo, es de bronce, si no me equivoco. Y claro, una cosa es la medalla que te van a otorgar por el salvamento, náufrago, en una embarcación, etcétera, pero otras medallas van a ser simplemente de distintivo de socio. Por ejemplo, en la mensualidad que tú pagabas por tener la del distintivo de socio, pues entonces estás permitido a lucirla. Vas a un baile, vas por la calle, tienes el permiso de lucir esa medalla como distinción de esta organización. Ahora entrando de lleno a lo que es, ¿verdad?, la historia de esta entidad en la que nosotros estuvimos envueltos a finales del siglo XIX. La mayor parte de esta junta se creó entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, viviendo su mejor momento durante los primeros 50 años de existencia, desde 1880 hasta 1930. Durante esos 50 años tuvieron unas 63 estaciones de salvamento equipadas con un total de 81 aparatos lanzacabos, 40 botes insumergibles de remo y 16 de motor. El auxilio y ayuda a los náufragos pasó a manos de la Armada entre los años 40 y 60. Para 1971, al crearse una nueva sección dentro de la Cruz Roja, llamada la Cruz Roja del Mar, la SESN no tenía ya razón de existir. Así que el 22 de febrero de 1972, la SESN, en junta extraordinaria, decidió integrarse a la Cruz Roja del Mar. Durante sus 92 años de existencia, la SESN intervino en el salvamento de 16.723 vidas desde diciembre de 1880 hasta junio de 1971. Todo lo relacionado a la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, incluyendo información de Puerto Rico, están ahora mismo en el archivo histórico de la Cruz Roja Española, donde he estado ya en 2 ocasiones. Y porque uno dirá, pero ¿y qué hacen cosas de la Marina o de los naufragios en la Cruz Roja? Pues esta es la razón, fueron absorbidos íntegramente. Todo lo que ellos tenían a nivel central en Madrid todavía hoy en día está almacenado a buen recaudo en el archivo histórico de la Cruz Roja. Este plano que ven aquí abajo es de la estación que tuvo la capital, San Juan. Ya mismo vamos a ver otras imágenes. Este mapa que estamos viendo aquí es el mapa de 1884. Ya la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos ya tenía 4 años de vida. Aunque se ve muy pequeñito, voy a darle un zoom para por lo menos ver algunos extractos del mapa. Se me perdió. Mira aquí. Y vemos aquí, ellos están aquí desmarcando dónde están todas estas estaciones en diferentes pueblos costeros. Y la leyenda nos indica si tiene bote salvavidas, si tiene un lanzacabos, y la marca en este caso, etcétera, etcétera. Y regresando acá a Puerto Rico, este mapa que ustedes están viendo aquí son las juntas locales propuestas, las que se fundaron y las que tenían una estación para náufragos. Como ustedes pueden ver, no todas las juntas, aunque existieron,
tuvieron una estación de salvamento. Al momento de confeccionar este listado, se identificó solamente información sobre la apertura de 3 estaciones para náufragos. Estas se muestran en las líneas diagonales en el mapa y en los boletines de la Sociedad Española de Salvamento sobre las juntas y estaciones en Puerto Rico. De la que más información tenemos hasta ahora es la de Arecibo. Y en esta tabla que tenemos aquí tenemos el año de la fundación y el de la inauguración de la estación en el caso de que tuvieran una. Los signos de interrogación lo que significan es que en algunos casos la escritura del documento era poco legible o le faltaba un pedazo, etcétera, etcétera, pero la fecha está bien cercana a esa que estamos viendo ahí. Así que la Junta Local de Arecibo de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos fue fundada el 9 de marzo de 1884 por el alférez de navío graduado Don Darío Laguna da Pena, puertorriqueño, que eventualmente se va a convertir en inspector general de esta sociedad y va a estar por toda España supervisando la construcción de estas estaciones y en el norte de África y aquí en Puerto Rico, por supuesto. Para ese entonces, Darío Laguna fungía como capitán de puerto e inmediatamente después de su fundación se abrió una suscripción entre los miembros de la directiva que alcanzó 9.000 pesetas. Luego contactaron a la Sociedad Española de Salvamento, perdón, a la Sociedad de Salvamento de Estados Unidos para adquirir el material necesario para comprar un bote y construir la estación de salvamento. O sea, lógico, Estados Unidos está más cerca, van a comenzar a traer los útiles y los aparatos que necesita la estación desde los Estados Unidos. Aquí tenemos otro mapa de las estaciones, ya este es de 1893 y si se fijan, ya aquí sí aparece Puerto Rico como parte del mapa de las estaciones o los capítulos. Y si se fijan, aunque se ve muy pequeñito, tenemos aquí Puerto Rico, que es San Juan, Arecibo, Mayagüez, Ponce, Fajardo y Vieques. Como les dije, no todas las juntas tuvieron estaciones de salvamento. Ahora pasando a la de Arecibo, cuando se inaugura esta estación, este es el primer modelo que se hace. El segundo ya va a tener un vigía, una torre de vigía. Como les mencioné ahorita, fue inaugurada por el capitán de Puerto Don Darío Laguna. Bendicieron el bote. Ah, y de hecho, dicho sea de paso, este bote se va a nombrar como el bote salvavidas Víctor Rojas. Y también esta estación fue considerada como la primera estación que se estableció en América Latina. Después que se había comenzado en España, la primera fuera de la península que se va a construir va a ser en Puerto Rico y en la ciudad de Arecibo. Darío Laguna da Pena, como presidente de la Junta Local de Arecibo, procedió a condecorar a 2 marinos, esto fue la inauguración, con las medallas de la sociedad por haber salvado la vida de 5 tripulantes de la Yola Juanita que zozobró en aguas de Arecibo. Los condecorados fueron Sandalio Cejano y Marcial Serrano. Y estos marinos no aceptaron premios en metálico por el acto heroico. Además, se expresaron los señores Ledesma y Nones, los cuales fueron aplaudidos luego por el doctor Rafael del Valle, que presentó al viejo lobo de mar y héroe de Arecibo, el intrépido marino Víctor Rojas. Para los que no conocen la historia de Víctor Rojas, se dice que en su vida como rescatista salvó cerca de 200 vidas. Y este marino arecibeño no solamente fue reconocido por esta entidad, sino que 20 o 30 años después, que ya España no tenía que ver nada con Puerto Rico, seguían nombrando el nombre de Víctor Rojas en sus reuniones por la heroicidad de él en las aguas de la costa de Arecibo. Así que acto seguido, cuando se nombra el bote salvavidas de Víctor Rojas, lo botan, ¿no? Al agua. Y al próximo día se hicieron las pruebas necesarias a este bote y el lanzacabo. 10 años después, el mismo periódico informaba en la edición del 4 de junio de 1894 que la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos en su Junta General acordó erigir un monumento en la playa de Arecibo, y todavía está allí, lo tenemos, al mulato Víctor Rojas, que durante su vida salvó por sí solo unos 172 náufragos, según comprobada la segunda nota periodística. O sea,
En algunos periódicos daban un número fijo como este, 172, y en otros periódicos decían que eran 200, los redondeaban. Esta imagen que estamos viendo aquí es de la salida de la desembocadura del río Arecibo. Esta fotografía es de cerca de 1893 y si ustedes se fijan, aquí a la izquierda tenemos la estación. Este es el segundo modelo. Entre el 1884 y 1893 la caseta va a sufrir daños por diferentes temporales. Se le hacen unas mejoras, se le construye esta caseta de vigía. Voy a poner el pointer para señalarlo en algunas partes de aquí. Esto que ustedes ven aquí, estoy haciendo como una forma de triángulo, son unos cables donde se colocaban las banderas, el código que se usa en el mar para comunicarse a través de banderines. Eso es lo que está aquí, lo que pasa es que no hay ninguna puesta. Y claro, la bandera española que está por aquí, que es la que está hundiendo aquí. Eso se utilizaba de día. Claro, las embarcaciones que estaban cerca usaban su catalejo, sus binoculares, para poder leer los mensajes, advirtiéndole quizás de que hay resaca, de que hay una tormenta cerca, etcétera. Y de noche se usaban unos semáforos, palabra que nosotros comúnmente utilizamos hoy en día en las vías de tránsito, ¿no? ¿Verdad? En las vías de rodaje. Pero eso viene desde esta época. Era una especie de linterna bien parecida a lo que es el semáforo pequeñito que tenemos hoy en día, pero en este caso era uno grande que tenía unas lámparas. Se usaba queroseno para encender la luz con tres cristales de diferentes colores y de noche le hacían la clave a estas embarcaciones. Claro, por la noche no se podían ver las banderas, pues se utilizaba el semáforo para avisar de cualquier eventualidad a las embarcaciones que se acercaban, porque de hecho hay un arrecife frente a la costa de Arecibo. La Junta Local de Arecibo tomó notoriedad y fue reconocida en varios medios de comunicación en España, entiéndase la prensa. A raíz de la publicación de la quinta memoria del Boletín de la Sociedad en el Diario Oficial de Avisos de Madrid, el 22 de diciembre de 1885, se hace una reseña sobre la Junta Local de Arecibo. El secretario de la Sociedad, Pedro de Novo, cita a la Junta de Arecibo por ser un entusiasta por excelencia y el ajo incansable de su presidente, el señor Laguna, y demás componentes de la Junta. Según Novo, su estado era brillantísimo y debe ser objeto de admiración general. De las juntas que han sido extraordinarias costeándose los aparatos de salvamento, en primer lugar está la de Arecibo, que con sus propios recursos montó una caseta de primer orden, poseyendo un aparato lanzacabos y un bote salvavidas, cuyo valor total ascendía a unas 13.312 pesetas y 85 céntimos. Y en la revista La Ilustración Española y Americana del 30 de abril de 1889, la estación de salvamento de Arecibo fue también objeto de reconocimiento en la Exposición Universal de Barcelona de 1889. Durante la concesión de un diploma de honor a la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos y medalla de oro a su fundador, señor Fejero, y medalla de plata a varios socios, se mencionaba que fueron expuestos en un pabellón varios materiales y fotografías de varias estaciones. Una de las fotografías que reprodujo la revista a modo de grabado, que es la que estamos viendo en la diapositiva, fue la de la estación de Arecibo. En esta reseña, además, indicó que dicha estación debió de servir de modelo para otras estaciones debido a su elegancia, variedad y material de salvamento. Esta estación estaba construida en madera. Ahorita vamos a ver una fotografía de cómo se estaban construyendo las estaciones en España. En algunos casos eran de madera, en algunos casos eran de otro material. Y en este mapa podemos ver por aquí, en un mapa de 1893, donde ya se da cuenta de la existencia de la estación de salvamento aquí en el litoral costero, en la salida de la desembocadura del río. Pasando al caso de San Juan, en esta fotografía del álbum de Alonso, para poder verla hay que usar una lupa. Y esto se lo debo a un querido amigo de Barcelona, Antonio Rodríguez, que es experto en temas de salvamento en España, en Cataluña específicamente, donde me indica, mira, la estación de San Juan está, lo que pasa es que está bien pequeñita y casi no se ve en la fotografía. Y claro, con la lupa, miren, que la vemos ahí, es prácticamente idéntica
bien parecida a la de Arecibo, con algunas modificaciones que se pueden observar en el plano. Y el lugar específico donde se encontraba esta estación, si miramos el mapa, donde está aquí la señalización roja, ahí es donde estamos viendo la fotografía, donde estaba construida esta estación. En el caso de Mayagüez, vamos a tener una junta. En enero del 88, Darío Laguna, quien para ese entonces fungía como inspector de la sociedad, comenzó los trabajos de propaganda para que se crearan juntas en los pueblos de Fajardo, Humacao y Arroyo. Más adelante lo haría en los pueblos de Guánica, en Mayagüez, en Vieques y Aguadilla. Y en el Boletín de la Sociedad de mayo del 88 se informa que en febrero, en reunión en la Capitanía del Puerto, se constituyó la Junta Local de Mayagüez. Y en ese acto estuvieron presentes varias personalidades de la ciudad, como Pedro Olaguibel, Salvador Carbonell, Manuel de Sojo, Salvador Juan Luis Bravo, entre otros. En este boletín de la Sociedad Española de Salvamento se recoge la siguiente declaración de Darío Laguna: que los beneficios de la sociedad, de que se trata y la utilidad que reporta donde quiera que se han establecido estaciones de salvamento y que espera del reconocido celo, filantropía e inteligencia de los señores que se han dignado a aceptar los cargos que se le confirieron, no desperdiciarán sus valiosas influencias hasta conseguir que la lista de socios de las distintas categorías de que se compone tan benéfica institución, perdón, hagan que la Junta de la culta ciudad de Mayagüez ocupe un puesto de preferencia entre las locales, agregando que verla con gusto que el elegir a la directiva ocuparán en propiedad los que hoy dan los primeros pasos en pro de la formación de la Junta Local, los cargos que indudablemente desempeñarán con el recelo que les distingue. Esto era bien importante porque tenía que convencer a la gente y más a los comerciantes, a los hacendados, etcétera, de que dieran dinero, que se suscribieran, porque la única forma que podían sustentar la Junta y construir la estación era con el dinero de las suscripciones y mantenerse. No era una sola vez, todos los años había que aportar porque si no, la Junta no iba a funcionar. En esta junio también se acordó que se circularan invitaciones a los habitantes de la ciudad de Mayagüez, por lo que les acabo de decir. Así que lo vamos a ver en la prensa, buscando que más gente conozca sobre esto y aporten. También se da cuenta en estas noticias del deseo de que el diputado provincial recaude una cantidad igual a la que éste donara a las juntas de Arecibo y de la capital. En muchas de las fundaciones de estos capítulos vamos a ver que aparte de la gente importante o de prominencia en los pueblos, el ayuntamiento va a hacer una aportación, la iglesia va a hacer una aportación, alguna cooperativa, algún otro pueblo, etcétera, va a haber una aportación. Así que se busca que no solamente cuando se cree la junta o la estación, que sea solamente del pueblo, sino que de los alrededores también aporten para mantenerla. Además de que se enviase una comunicación al ayuntamiento para que se inscriba como socio protector y hiciera el donativo correspondiente. Claro, si das mucho dinero, pues te voy a dar prominencia dentro de la sociedad, en ese caso el de Mayagüez. Y aquí tenemos una lista, un listado de los que componían la junta en ese momento de fundación en Mayagüez, pero durante esta investigación, hasta hoy, en que estamos haciendo la presentación, no tenemos constancia de que se haya logrado construir una estación de salvamento de náufragos, como las de Arecibo, la de San Juan y la de Ponce, en Mayagüez. Pero sí tenemos constancia del deseo de construirlo en esta ciudad. Así que el 16 de julio de ese año, el presidente de la Junta de Barcelona recibió un oficio de don Jaime Barbena, del Comercio de Mayagüez. Este era un señor que llegó vía Cuba a Puerto Rico, era de un pueblo costero, Mataró, que pues, hizo fortuna, hizo sus negocios acá en América. De hecho, le llaman indianos a los que venían acá a América, hacían su negocio, se hacían ricos de alguna forma y regresaban. Ese era el nombre que les tenían a ellos. Y entonces, en agradecimiento y por el amor que le tenía a su pueblo, este comerciante va a enviar un dinero
para que en Mataró, que era su ciudad natal, o su pueblo natal, pueblo costero, pesquero, construyeran una estación de salvamento. Y va a ser así, va a enviar el dinero, ya se había fundado la junta, y se construye la estación de salvamento. Miren qué cosa, se construye allá en Mataró para Mayagüez. Hasta ahora no parece que se haya hecho. Y la hija no, perdón, la hermana es la que va a ir a Barcelona, va a inaugurar la estación, y van a hacer un acto solemne, etcétera, 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 y va a salir en los periódicos en España, en Madrid, en Barcelona, etcétera. Seguimos. Y claro, también hubo un intento de construir una estación en la isla de Mona. Así que las noticias de la isla de Mona sobre el salvamento de náufragos las tenemos en el boletín de la Sociedad Española de Salvamento de 1892, específicamente en abril, en la que se recogen las gestiones de Laguna, en la que menciona que en Puerto Rico pronto contará con una estación de salvamento que tendrá un bote y una caseta en la isla Mona, entre Santo Domingo y la mencionada isla, a unas 35 millas al oeste de Mayagüez. Y la razón de proponer esta instalación en la isla de Mona fue por la frecuencia de naufragios en esa zona. Se menciona también que el gestor de esta idea lo fue el comandante de Marina, Rafael Micón, quien también proveyera los datos para la adquisición de materiales, pero hasta ahora tampoco hemos encontrado evidencia de que se haya construido en Isla de Mona. Tenemos la de Ponce, aquí tenemos un extracto del boletín donde se anuncia la existencia de la Junta y eventual construcción de la caseta de salvamento de Ponce. En la imagen no se ve muy clara, voy a tratar de darle aquí un zoom. Si ustedes se fijan, es bien parecida a la de Arecibo. Miren aquí lo que parecería ser el vigía de la estación, pero esta parte no se parece mucho a la de Arecibo, sí la parte de al frente. Miren aquí el bote. Y aquí tenemos probablemente a algunos de los marinos o de la tripulación de la estación. Cuando esta estación se propone crearse o construirse, de Ponce escriben a Arecibo porque quieren los planos para hacer la caseta. Pero Laguna le contesta de que no, de que los planos no existen. No, yo no estoy seguro si de verdad era que no existían, era que no se los quería dar. O algo pasó ahí, de alguna forma la construyeron y se parece mucho a la de Arecibo, pero en comunicación oficial en ningún sitio se especifica si le dieron los planos, si los planos existieron alguna vez, por lo menos en la documentación donde está la de Arecibo y la de Ponce, no, no los he visto. Y en este mapa tenemos la localización, ya para 1898 cuando se hace este mapa bajo el control del ejército, después de la guerra hispanoamericana, donde está el círculo, ahí es donde ellos indican que está el Life Saving Station, y esto es bien cerca de lo que es el área de la Guancha. Y a continuación tenemos un listado de las estaciones de salvamento para 1887, donde se hace una descripción breve de los equipos. Seguimos viendo la palabra lanzacabo, ya mismo vamos a ver lo que es, y bote salvavidas, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de una de las estaciones de salvamento en Barcelona, en Girona, perdón, en San Feliu. Esto está en la costa y es como si fuera un montículo. Yo no diría que no es un peñón, pero es una parte bien alta en la playa y tenían una especie no de rampa, sino como un camino que se les hacía bien difícil bajar el bote de salvamento hasta la costa, así que decidieron hacer en la parte de abajo, bien cerca de la playa, una pequeña caseta simplemente para resguardar el bote. Pero originalmente cuando se construyó en esa puerta que ustedes ven ahí, por ahí era por donde salía el bote. Y este es el bote que de hecho está allí todavía, se ha restaurado y es de 1897. Y lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Para hablar algo también de los Estados Unidos, en esa época también ellos tenían sus estaciones. La organización allá no era igual que la española, pero tampoco era tan diferente en el momento de cómo funcionaba. Claro, hacían sus diferencias entre
las casetas o estaciones de primera clase, la de segunda clase y la de tercera clase. La primera consistía, eran completas y se diferenciaban de todas las demás, esta en particular, porque ahí está la tripulación, ahí vivían, ahí dormían, etcétera, estaban ahí. Pero ya la de segunda clase, las estaciones de botes salvavidas generalmente se ubicaban en los grandes lagos. Este tipo de casetas están en los grandes lagos. Y la tercera clase, que fueron las que se localizaron en Georgia, en Carolina del Sur y la Florida. Y estas fueron las que se conocieron como casas de refugio. Muchas veces cuando estos barcos naufragaban, no había nadie. Y ustedes saben lo grande que es Estados Unidos. Pues había una casa que estaba preparada para recibirte en caso de que tú naufragaras. O sea, que ahí tú ibas a encontrar víveres, agua, velas, combustible, lo que tú necesitaras lo ibas a tener ahí. De hecho, otra cosa, otra novedad que tenían las estaciones de Estados Unidos que no lo he visto aquí en Puerto Rico que se hable de ello, es el cable telegráfico. Como las distancias eran tan grandes entre las estaciones y si había un avistamiento de un naufragio, se podían comunicar a través del telégrafo. Esa era otra ventaja que tenían en algunas partes de los Estados Unidos. Y ahora hablando un poquito de los naufragios mientras existió la Sociedad Española de Salvamento aquí en Puerto Rico, tenemos que al menos tenemos constancia de uno de los salvamentos acreditados a la tripulación de salvamento de Mayagüez en un boletín de 1892. Y en este boletín se recoge un memorial que se discutió en el Consejo Superior de la Sociedad en el 1892, pero esta es la única mención que tenemos hasta ahora que yo he encontrado sobre el salvamento de un bergantín goleta inglés, Bessie Grace, en Mayagüez. Y claro, vamos a ver otros ejemplos de naufragios que ocurrieron en la costa de Arecibo, que esto es de los más información que hay en los periódicos, porque como este que estamos viendo aquí que fue de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos va a darle una condecoración a los marinos por haber rescatado a la tripulación de este barco. Lo que ustedes están viendo ahí es un Anda River. Esto es un óleo y solamente vemos ese pedazo de que están rescatando a esa persona. Vamos a ver ahora un diagrama que se ve más, ¿cómo diríamos? Más exacto de lo que estamos viendo en el óleo, que aquí está incompleto, pero esa es la imagen, eso es lo que tú podías ver desde la playa cuando estaban rescatando a la gente. Unas cuerdas y una especie de canasta donde iban salvando a las personas. ¿Y qué era lo que hacían? Con el lanzacabos, un cañón, vamos a ver un ejemplo ya mismo, tenía una cuerda, la disparaban a la embarcación que estaba encallada, tenía unas instrucciones, unas tablas en madera en diferentes idiomas, porque como no sabían si era ingleses, franceses o de algún otro lado, por lo menos habían tres idiomas, que daban las instrucciones de lo que tenían que hacer, amajar la cuerda de cierta forma en el mástil o en alguna parte segura del barco, para entonces ellos desde tierra empujar la canasta y que ellos alaran, que te montaras en la canasta y ellos iban jalando la canasta, hasta que llegaba a tierra firme y volvían a hacer el procedimiento hasta que sacaran a toda la gente del barco. Habían veces que el mar no estaba tan picado y no era tan difícil ir con la embarcación, así que se tiraba el bote al agua, por así decirlo, se botaba en el agua, iban los marinos con la tripulación, se acercaban a la embarcación y iban sacando poco a poco a los náufragos antes de que la embarcación sobrara. Aquí tenemos otro ejemplo de otro naufragio. Muchas veces cuando estos naufragios ocurrían, había unas leyes marítimas en esa época que decían que lo que tú rescataras del agua o del mar de un naufragio, pues era tuyo. Pero eso estaba regulado. Primero, si los dueños del barco estaban por allí, tú no te lo podías llevar. Pero si no había nadie que reclamara, qué sé yo, un gavetero, harina, lo que fuera, llegaba a la orilla, tú lo podías reclamar y te lo llevabas. No había problema con eso, pero ¿verdad? Hay varios incisos y artículos dentro de estas leyes. Aquí está otro que sobró en las costas de Arecibo, el Bergantín Sceptre. Esto fue en 1893. Yo no sé si se va a escuchar, pues no recuerdo si el audio está encendido cuando uno comparte la pantalla, pero lo que vamos a ver ahora es una recreación de las cosas que pudieron ocurrir en la costa cuando lanzan el lanzacabo. Estos son los puntos más o menos donde se sobraron estas embarcaciones.
Cuando lanzan el lanzacabo, siempre soy a juega del cañón, llegó la cuerda con las instrucciones, lo amarran y sacan a la gente de las embarcaciones para que no se ahoguen. Y este es un ejemplo de un cañón lanzacado. Mírenlo aquí, aquí abajo, y aquí arriba está la cuerda. Esa cuerda es bien larga y hay que tener un adiestramiento, o sea, hay que capacitarse para poder darle la puerta que hay que darle, porque una vez eso se dispara, eso se empieza a desenredar solo. Y hay unas instrucciones bien específicas de dónde te tienes que parar, porque si eso te da en las piernas, te las llevó. O sea que todo esto está bien controlado y estaban bien adiestrados los que trabajaban en el salvamento. Eh, ¿Qué era lo que se hacía? En resumen, las personas que rindieron servicio en la estación de Arecibo se dividían en tres grupos. La tripulación del bote estaba compuesta por un patrón, un sotopatrón y 6 marineros. Y para manejar el lanzacabos tenían un preferente, un segundo y 12 marineros. Y la limpieza y custodia de la caseta de salvamento de un guardaparque y un mozo. Estos son algunos útiles que estaban en la estación de salvamento. Hay fotografías de estaciones de salvamento en España o en algún museo que puedas entrar, que en el de San Feliu yo entré y así está colocado. Los salvavidas, eh, los aditamentos, todo lo que tiene que ver con el cañón, todo eso está debidamente resguardado. Tienen manuales, copias de los boletines que las tienen que tener allí, los uniformes, etcétera. Los remos, materiales para arreglar diferentes útiles de la estación, todo eso está debidamente documentado. Y claro, sobre las recompensas, aquí tenemos algunos de los naufragios con las fechas, por qué se le va a dar la recompensa y a quiénes. Toda esta información que se recoge en los boletines de la sociedad. Están los nombres, las fechas, el nombre de la embarcación. Y claro, esta recompensa en metálico, 25 pesetas a todos estos marinos. Esta fue del Sea Handran en 1886. Y aquí tenemos la que les mencioné ahorita, del presidente de los Estados Unidos. Esto es una condecoración aparte de la que hacía la sociedad. Le llegaron unas medallas del presidente a estos marinos. Me parece que el presidente para esa época era Cleveland, si no me equivoco. Y aquí tenemos algunas fotos de personalidades que fueron miembros de la sociedad o miembros fundadores, como Gregorio Ledesma, Marqués de Arecibo, la esposa, Adolfo Nones, Rafael Balseiro y Sandalio Cejano. De hecho, este fue compañero de, como podríamos decir, de rescate de Víctor Rojas. Y una vez Víctor Rojas se retira y se funda este capítulo de la sociedad, pues Sandalio sigue sirviendo como marino y como rescatista en el litoral costero de Arecibo. Esto es una fotografía de Puerto Rico ilustrado. Y todas estas condecoraciones que ustedes ven que tiene aquí el pecho son de las que estábamos hablando hace unos minutos. Y aquí tenemos un diagrama de uno de estos botes insumergibles. Ahí yo no me voy a meter porque soy bien técnico, pero para que ustedes vean lo especializada que era esta embarcación y de la manera que estaba construida para que no se llenara de agua como otras embarcaciones y se hundiera. O sea, tenía un sistema de sacar el agua a base de presión. Me lo explicaron, pero perdóname porque esa parte es bien técnica. Pero el bote no se hundía y si daba la vuelta, volvió otra vez a su posición original, entre otras cosas. Y claro, estos botes van cambiando, sus diseños van cambiando según va pasando los años y los van mejorando. Aquí tenemos un ejemplo de otro cañón. Este es en una de las estaciones de Estados Unidos y este cañón se usó aquí en Puerto Rico. El cañón Light se usó en Arecibo y se usó en España también. Aquí tenemos un ejemplo de las tablas que iban amarradas al lanzacabo que se disparaba, ¿verdad?, hacia la embarcación. Y esto fue lo que le ocurrió a la estación de salvamento de Arecibo cuando ocurre o cuando llega el huracán San Siriaco. Si ustedes se fijan aquí en la esquinita donde estoy pasando el puntero, aquí está el bote, lo que queda del bote obviamente la estación destruida. Esto le pasó a la de Arecibo, a la de Ponce y a la de San Juan. Ninguna de ellas sobrevivió. Eran todas en madera. Y ya finalizando,
Aquí tenemos algunas bibliografías de donde sale toda esta información que vimos aquí en la presentación. Y nada, gracias por su atención. Si tienen preguntas, pueden hacerla en estos momentos. La pueden hacer, pueden levantar la mano y activar su micrófono. Igualmente, los que nos escuchan, los que nos están viendo por Facebook Live, pueden escribir sus preguntas si tienen alguna a través de Facebook. Eli de Jesús creo que tiene la mano para hacer una Sí, pregunta. buenas noches, un placer, Elías Jesús, soy guía aquí en Puerto Rico. Me parece peculiar observando sus publicaciones. Por alguna razón trato de atar los cabos entre su interés en lo que es la medicina, especialmente esta medicina tropical, y la cuestión marítima, que obviamente tienen que tener algún tipo de relación, pero ¿cómo es que usted se va interesando y termina en dos ámbitos que al parecer ni pegan, si lo miro desde una perspectiva pues más Ujú. simple? ¿Cómo es que usted comienza a interesarse por este ámbito del español llegando aquí, desarrollándose y creando estos dos aspectos bien importantes para lo que es Puerto Rico, desde lo que es la medicina y lo que es la navegación, que era lo más grande que podía darse? Pues mira, te lo voy a contestar rapidito, me quedé enganchado a esto y te voy a explicar ahora por qué. Esto es como una película. Esto muchas veces nos pasa a nosotros cuando estamos haciendo investigaciones históricas. Yo fui a España de vacaciones. Yo no fui a meterme en ninguna biblioteca ni a buscar en ningún archivo, nada. Y me dio curiosidad por ir a la Biblioteca Nacional de España, porque ya que estoy en España y tan famosa que es esa biblioteca, pues antes de ir, voy a ver si hay algo de Arecibo. Yo soy de Arecibo. Y escribí en el search y me sale el manual de la estación de salvamento de Arecibo. Y yo, ¿qué es esto? Claro, hay unos libros donde se habla de esto, lo que pasa es que esa parte yo no la había tocado todavía, no la había visto, ¿no? Una vez entro, como, no, como te dije, quedé enganchado, empecé a buscar y sí había información de lo que era la Sociedad Española de Salvamento en Arecibo, ¿no? Así que cuando voy a la biblioteca, lo leo, le pido una reproducción, lo leo después con calma en mi casa, y yo, qué interesante. ¿Y qué más pasó? Pues era un manual, no me decía mucho, me decía lo que había, las casetas, los útiles, etcétera. Y así que empiezo, voy al Archivo General de Puerto Rico y cuando empiezo a encontrar información de Ponce, de Arecibo, yo veo, espérate, y cuando empiezo a ver los boletines, pero si es que esto era una organización y Puerto Rico tenía uno, dos, tres, y entonces seguí, como tú dices, me seguí metiéndose, me seguí, hasta que me quedé enganchado, pues entonces esto hay que investigarlo. Habrán cosas, habrán extractos en algunos libros que se haya mencionado, no estoy diciendo que yo soy el primero que habla de esto, pero un estudio completo, digamos, de todo lo que pasó con esta sociedad en Puerto Rico, me parece que no se había hecho. Así que pues ese es mi camino, por ahí voy. Y es parte de mi tesis en la universidad. Muchas gracias. Suena tan específico que me cogieron por sorpresa cuando vi el tema. Honestamente, esto no es algo que tú dices, algo generalizado como la llegada de los españoles aquí. O sea, eso es algo bien específico en la historia y me parece bien peculiar que alguien se interesó en... Bueno, hay un nicho para todo, o sea, que me parece peculiar. Sí, sí. De hecho, en España esto es o sea, todo el que es apasionado del mundo marítimo lo conoce. Pero aquí en Puerto Rico, lamentablemente, somos una isla rodeada de mar desde que tenemos conciencia, todos los que hemos nacido aquí, y el tema marítimo casi no se trata, exceptuando las invasiones, que están envueltos las embarcaciones, etcétera, pero este tipo de asunto marítimo, que en una isla como la de nosotros se debería estudiar, o al menos conocer, pues no se da. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Aquí por el chat están escribiendo, excelente presentación, cada día más orgullosa de mi Arecibo. Excelente trabajo, muchas gracias.
De hecho, una cosa Ay, que quisiera añadir en lo que siguen las preguntas, cuando yo empecé a hacer esto, una de las cosas que yo hice fue comunicarme con la United States Life Saving Heritage para ver si ellos tenían información, porque los estadounidenses llegaron en el 98 y la estación duró un año más. Ellos no sabían de lo que yo les estaba hablando. Así que me invitaron a escribir un artículo. Claro, tuve que traducir todo al inglés, las cosas que ya yo había empezado a hacer, pero me lo publicaron y entonces pues ya ellos saben que, al menos aunque no lo sabían, durante un año tuvieron en Puerto Rico estaciones de salvamento parecidas a las que ellos tenían en el continente, que era totalmente desconocido para ellos. Así que usted fue pionero en el aspecto de este tema, que nuevamente hay documentos, pero no tan extensivo como lo estamos mencionando ahora, entonces. Podría tal vez decirse así de Puerto Rico, pero los que tratan el tema del salvamento en España, por ejemplo, como mi amigo Antonio Rodríguez, que ha escrito varios artículos y algunos libros sobre el tema, próximamente va a hacer una publicación que toca San Juan de Puerto Rico, que estamos también colaborando. ¿alguien más? Aprovechen ahora. Cualquier preguntita. Dinora La Luz escribe, gracias Daniel, saludos de parte de la profesora Dinora La Luz. Tiene una pregunta, Dinora. Sí, ¿cómo está? Saludos. Eh, Gracias por la presentación. Mira, Walter, no sé si, ahora no me acuerdo el apellido de él, pero él trabajaba en el Departamento del Comercio, ya se jubiló. Creo Cardona. que tiene Walter, que Walter se Cardona. pasaba exacto, en el archivo general. Él trabajaba en el Departamento del Comercio y él creo que publicó un libro sobre eh, derecho marítimo, pero ahora la verdad no me acuerdo el título. No sé si lo has visto. Sí, sí, no somos amigos, lo conozco. Ah, ok, por eso, pero que la publicación no creo que sea de Arecibo, por supuesto, pero debe tener algo de eso porque él trataba sobre derecho marítimo, creo. Sí, sí, lo O por hemos lo hablado. menos, Lo que pasa también es que esto que ocurre aquí en Puerto Rico con la Sociedad Española de Salvamento de Negros, pues casi acabándose el siglo. O sea, que estamos ah, ok, hablando de prácticamente los últimos 16 años. Pero sí conozco el trabajo de Walter y él me ha ayudado también a conseguir cositas a la investigación. ok, sí, es interesante, yo me interesa también y yo estaba colaborando con Waterkeepers, con guardaaguas aquí en Puerto Rico, y empecé a estudiar el derecho marítimo y me gustó mucho también. Así es que, qué bueno, gracias. De hecho, en todas estas cosas, cuando uno investiga, uno también tiene que estudiar la legislación marítima para entender cómo se movían los hilos, porque una cosa es una entidad que está bajo la protección de la gente, etcétera, pero hay unas regulaciones y hay unas cosas que se pueden hacer, unas cosas que no se pueden hacer. ¿Qué sucede cuando estamos en guerra? Pues cuando estamos en guerra las estaciones están en funcionamiento, por ejemplo. Exacto. Sí, bueno, las leyes de Ginebra y el conflicto armado sí las conozco bien porque la tesina mía en Estados Unidos, la Universidad de San Diego, lo hice sobre eso, pero enfocada en las mujeres, ¿no? Y prisioneras políticas, pero sí tuve que aprenderme mucho lo de las convenciones de Ginebra. De hecho, Y sí, es bien interesante. la Cruz Roja le va a pedir ayuda a la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos en Madrid para que ayude a la Cruz Roja con los heridos en el mar. O sea que la sociedad va a estar envuelta en esa etapa también. No hablé de Cuba, no hablé de Filipinas porque no tuvieron estaciones, pero sí tenían o capítulos o suscriptores, aunque no estaban constituidos como junta, tenían suscriptores que también aportaban a la sociedad.
Sí. Eduardo Escribano nos escribe por el chat, gracias por ayudarnos a conocer más de la historia poco conocida de Puerto Rico. Hay que seguir rescatándola. Así mismo. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, una preguntita? Otra cosa, si no hay más preguntas o en lo que alguien hace alguna otra, también ellos trabajaban en conjunto con los bomberos. O sea, habían parte de la tribulación que a la misma vez eran bomberos. O verlo del otro lado, bomberos ayudaban o trabajaban con la sociedad. Cuando habían tragedias atmosféricas, podemos decir, o catástrofe, que involucraba de alguna forma el mar. No tenía que haber un fuego, pero si estaba el mar envuelto, los bomberos en conjunto con los marinos y las tripulaciones de la Sociedad Española de Salvamento ayudaban al rescate o a poner a resguardo a los que iban llegando, por ejemplo, a la orilla de la playa, por ejemplo. O sea que vamos a ver en los periódicos ceremonias donde están otorgando premios y medallas en Ponce, oficialidad del cuerpo de bomberos a la oficialidad de la Sociedad Española de Salvamento o viceversa, porque estaban muchos de ellos, eran parte de las dos organizaciones. El señor Eduardo Escribano escribió, ¿se sabe algo si esas estaciones tuvieron alguna participación durante la guerra del 1898? No he visto participación directa, pero sí solicitud de ayuda de parte de Cruz Roja para, en caso de hundimiento de alguna embarcación en alguna de las batallas que posiblemente se efectuarían después del primer bombardeo. Estamos hablando, ¿verdad? De principios de, no en julio, estamos 2 o 3 meses más atrás. Ya cuando viene la invasión ya estamos hablando de otra cosa. Pero en caso de como ya había una estación en Arecibo y había una en Ponce, y ustedes saben que la invasión por donde fue, por Guánica. Así que tenían que estar en alerta en caso de que la Cruz Roja los necesitara o si los barcos de la Cruz Roja no tenían suficientes botes para rescatar a los posibles náufragos de alguna embarcación que estuviera zozobrando, pues la Sociedad Española en ese momento estaba en el deber de ayudarlos. Y una ñapita para lo que me preguntaron de la guisa. A los bomberos también hay registros de que se le ordenó a los cuerpos de bomberos unirse al ejército a excavar trincheras en Ponce para proteger la ciudad de la posible invasión de los estadounidenses. O sea, y eso también está por ahí, va a salir de a mí. ¿Alguien más? Pregunta por el chat. Pro- Ahí pro- por último, eran voluntarios, que no se nos olvide, no recibían paga, era de carácter voluntario. Perfecto. Profesor, entonces, eh, al- eh, usted me deja saber si va a decir alguna otra información. Yo creo que ya estamos set. Terminamos entonces, pues le agradecemos al profesor Mora por tan interesante y excelente tema y presentación y a todos, igualmente agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta noche. Les esperamos en nuestra próxima charla el próximo jueves 24 de abril a las 7 de la noche. Piñero Digital, Historia al alcance, preservando el legado de Piñero, por la doctora Cristina Maldonado Caro.
Así que les esperamos. Esta charla pues quedará colgada en Facebook también y se subirá próximamente a YouTube para los que quieran volver a verla, ¿verdad? Y personas que quieran verla por primera vez. Eh, Gracias nuevamente y recuerden darnos like en Facebook bajo Fundación y Casa Museo Felisa Rincón de Gautier para que estén al día con nuestras actividades y programas. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima charla. Gracias, profesor. Ah, Gracias.